El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Estamos, amados, mirando el plan perfecto de Dios. Y esta es la segunda parte. Voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y leamos el versículo 26 y el 27. Dice la hermosa palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya entendimos, amados, que el plan de Dios es que el hombre señoreara sobre toda su creación, sobre las aves, sobre las bestias y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, de lo cual hablamos en el tema anterior. Pero estábamos mirando Hebreos, el capítulo 2, en donde vemos la consumación del plan de Dios para solucionar el problema de la caída de Adán. Y dice el versículo 10 del capítulo 2: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a orar. Amado Dios, oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude a entender este plan maravilloso de restauración de todas las cosas que tú has traído para el hombre en el nuevo pacto. Oro para que tu Espíritu Santo nos guíes, abra los ojos de nuestro entendimiento y alumbres la capacidad de que podamos nosotros comprender esta verdad maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Dice que todas las cosas son de Él, y por Él, y por medio de Él. Así que ser para Él, tú y yo, significa que hemos sido predestinados para Él, llamados a vivir por Él, y ser por medio de Él. Significa que todo lo que somos lo debemos a Él. Y alabado sea Dios, que no cambió su propósito en la creación que Él hizo. Y es así entonces como en la redención su propósito permanece igual. No lo cambió a causa de la caída del hombre. Y alabado sea Dios, que Él está hoy introduciendo a muchos hijos en su gloria. Él está hoy glorificando muchos hijos. Dios se propuso ganar un grupo de hombres nuevos que tuviesen la imagen y la semejanza de su Hijo. Dice el verso 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y en quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. El plan de restauración del hombre Adán caído, en el postrer Adán que es Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede cumplir? Y entonces el versículo 11 de Hebreos 2 nos da la respuesta.
Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que santifica? Es el Señor Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Somos todos nosotros. Y podemos parafrasear ese versículo de una manera maravillosa diciendo, porque todos, así Jesús, que es quien nos santifica, como nosotros, los que somos los santificados, de uno somos, de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. El Señor Jesús y nosotros hemos sido engendrados por el mismo Padre. Todos entonces tenemos nuestro origen en la misma fuente y tenemos la misma vida increada de Dios, que es su Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu que mora en nosotros, y quien mora en nosotros es el mismo Dios, quien es nuestro Señor y nuestro Padre. Y por eso Jesús, el primogénito, nuestro hermano mayor, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. El sujeto del verbo avergonzarse es nuestro Señor Jesús. Y nosotros, al final, los del verbo llamar, que obviamente los llamados hemos sido tú y yo, para gloria de Dios el Padre. Él no se avergüenza de ti ni de mí. Es nuestro hermano mayor y nosotros, toda su iglesia, sus hermanos. Porque Él es del Padre y porque nosotros también somos hijos del mismo Padre. Gloria a Dios. ¿Son muchos los hijos de Dios los que Él está llamando? Y por resultado de este hecho, amados, tú y yo hemos sido introducidos en su gloria. La redención no cambió el propósito original de Dios. Por el contrario, cumple con el propósito que no pudo llevar a cabo en su creación original con el Adán caído, que era el de señorear sobre toda su creación, pero que no se frustró, porque lo ha hecho posible en Cristo, para ti y para mí. El propósito original de Dios consistía entonces, y vale la redundancia repetirlo, en que el hombre tuviese dominio especialmente sobre la tierra. Pero como ya vimos, lamentablemente el hombre fracasó. No obstante, no se acabó todo con el fracaso del primer hombre, sino que Dios trajo a existencia al postrer Adán, con quien ha conseguido y finalmente conseguirá cumplir su propósito eterno. El nacimiento del nuevo hombre tuvo lugar en Belén de Judea, porque Dios, que mandó que el hombre tuviera dominio y restaurara la tierra, para que la criatura suya, el hombre, finalmente triunfara sobre todas las cosas, y especialmente venciendo al origen de la caída en el huerto, que fue Satanás, lo ha logrado, y es la razón por la cual envió a su Hijo y por la cual Jesús se hizo hombre, y lo hizo con el propósito de ser un verdadero hombre, el verdadero hombre postrer Adán, que, como ya hemos aprendido, el primero fue alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. Si bien el primer hombre no cumplió con el propósito de Dios, por el contrario pecó y cayó, lamentablemente podemos decir que su encargo de gobernar le faltó, y fue entonces sometido, a causa de su caída, al poder de Satanás. Génesis 2 dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra,
Y cuando el hombre desobedece, una de las partes con que Dios castiga la caída de Adán es diciéndole que volverá al polvo de la tierra. Pero en Génesis 3:14 hay un texto bastante extraordinario, lo cual demandaría mucho tiempo de estudio. Dice el 3:14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso significa, amados, entonces, que el alimento de Satanás fue el hombre. El hombre caído se convirtió en su alimento porque el hombre no pudo vencer a Satanás, sino que fue vencido. Y parecía entonces que todo estaba acabado. ¿Qué se podía hacer? ¿Significa entonces que Dios ya no podría cumplir su propósito eterno? ¿Acaso no logró lo que buscaba? ¿Significa esto que Dios jamás podría volver a restaurar la tierra? No. Él entonces, habiendo hecho este plan desde antes de la fundación del mundo, mandó a su Hijo para que se hiciera hombre. Así que el Señor Jesucristo entonces, siendo verdaderamente Dios, es también verdaderamente hombre. Y en todo el mundo existió en su venida por lo menos un hombre que escogió a Dios y una persona que a la hora de la tentación pudo decir en Juan 14:30: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En otras palabras, en Jesús no existe nada del príncipe de este mundo. Y si en él no existe, en nosotros tampoco. Qué maravilloso que la iglesia, en vez de estar reprendiendo y peleando contra tinieblas y espíritus invisibles, pudiera ponerse de pie sobre sus pies y decir: viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en nosotros. Porque nosotros, por medio de la creación nueva que Dios estableció en el postrer Adán, somos como Cristo. Estamos en Cristo. Vivimos en Cristo, nos movemos en Cristo y Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y como el apóstol Pablo dijo: ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Debemos observar, hermanos, con cuidado que el Señor Jesús entonces no vino al mundo para ser Dios, sino para ser hombre. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un hombre. Si Dios mismo se enfrentara a Satanás, pensemos que es demasiado fácil. Satanás caería en un instante. Pero Dios no fue su plan hacerlo así. No quería hacerlo él mismo, sino que él quiso que en Adán en el huerto y hoy en el postrer Adán sea el hombre el que venza a esta criatura. Sea el hombre el que venza por completo a Satanás. Y el nuevo hombre que es Cristo ya lo venció. Y ese Cristo es cabeza de su cuerpo, que somos nosotros. Por tanto, nosotros también ya lo hemos vencido. Cuando el Señor Jesús se hizo hombre, Él conoció la tentación como hombre. Pasó por todas las experiencias humanas, pero como dice la Escritura, sin pecado. Ese hombre Jesús conquistó. Ese hombre Jesús fue victorioso. Ese hombre Jesús murió por ti y por mí y venció la muerte. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y como dice el versículo 9 de Hebreos 2, dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, hablando de Cristo,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él fue glorificado. Y lo más extraordinario es que todos los que estamos en Él también lo fuimos. Él no vino a la tierra a recibir la gloria de los hombres. Se despojó de su deidad, de su gloria eterna. Pero vino con el propósito de que esa gloria ahora nos perteneciera a nosotros. Vino para obtener la gloria de Dios para nosotros. No decimos que Él no tenía la gloria de Dios, pero a la gloria que hace referencia el capítulo 2 de Hebreos, no es a la gloria que Él poseía como Dios porque Él se despojó de ella, sino a la gloria que hoy tiene como hombre sentado a la diestra del Padre. Todo esto se refiere a Jesús, quien, como dijo el versículo, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Padeció la muerte por nosotros, triunfó sobre la muerte y hoy está coronado de gloria y de honra. Porque cuando el Señor Jesús ascendió al tercer cielo, ante el trono del Creador del universo, lo hizo como hombre. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre como hombre. Un hombre sentado a la diestra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Pero lo más extraordinario, amados, es que Efesios 2, capítulo 4 y 6, dice lo siguiente. Efesios 2, 4 y 6. Pero Dios, que rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde estamos como iglesia? Sentados con Cristo a la diestra del Padre, en lugar de poder y de gloria. Un día habrá muchos hombres sentados allí literalmente sobre el trono. Pero hoy, y eso es importante que la iglesia lo entienda, espiritualmente ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, reinando con Él sobre todo principado, sobre toda potestad. Y si el enemigo viene, nada tiene en nosotros. No tiene ni arte ni parte en nuestras vidas, porque lo hemos vencido como Cristo lo venció con su muerte en la cruz. Esto es un misterio, por supuesto, extraordinario. Cuando el Señor Jesús fue resucitado, Él impartió su vida en nosotros. Cuando creemos en Jesús, hemos recibido su misma vida. Y todos nosotros, por la fe en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y como tales, le pertenecemos a Dios. Y por tener su vida dentro de nosotros, podemos como hombres recibir de Dios hoy, entonces, el encargo de llevar a cabo su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Reinar sobre esta creación, señorear sobre esta creación. Por supuesto, entonces Él dice que introduce a muchos hijos en la gloria. Y es que tener dominio hoy aquí, amados, en esta tierra, reinar en vida, paz, gozo y libertad, y estar sentados con Cristo en lugares celestiales, eso es ser glorificados. Glorificarse significa tener dominio. Y nunca debemos suponer que el propósito de Dios consistía simplemente en librarnos del infierno para que disfrutáramos de las bendiciones mucho más adelante en los cielos. De eso estaría hablando en el futuro cercano. Sino que lo que debemos recordar es que Dios desea que el hombre siga a su Hijo hoy, sea semejante a su Hijo hoy, en el ejercicio de su autoridad sobre toda la tierra.
Dios quiere cumplir algo, pero Él no lo hará por sí mismo. Dios te necesita a ti y me necesita a mí. Él desea que seamos tú y yo el que lo hagamos en Cristo. Y cuando lo hagamos, amados, entonces Dios habrá cumplido su propósito. Dios desea hoy obtener un grupo de hombres, por supuesto, y de mujeres, que hagan su obra aquí en la tierra, a fin de que Dios pueda tener el dominio sobre la tierra por medio del nuevo hombre, que es Cristo, cabeza de todos nosotros, su iglesia, bajo cuyos pies era puesto y aplastado al enemigo, a Satanás, y sobre el cual tú y yo hoy estamos reinando. Hablar, amados, del misterio glorioso que significa ser reyes y sacerdotes, para poder cumplir con este propósito, será lo que haremos en los siguientes temas. Así que yo los invito. El próximo tema, si el Señor me tiene con vida y lo permite, estaremos hablando de reinar con la mente de Cristo, que es la mente que tú y yo hoy tenemos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, yo sé que esto es un misterio extraordinario. A veces las palabras no son suficientes para tratar de explicar esta maravilla. Pero sé que mis hermanos lo están aceptando, lo están entendiendo y se están concientizando que ese es el misterio de la reconciliación. Es el ministerio de la reconciliación que tú nos encomendaste a la iglesia. De que podamos comprender todos estos misterios y no solo comprenderlos, sino vivirlos en la vida diaria, con una práctica diaria de tu verdad. Sé que tú nos vas a enseñar en los próximos temas a cómo lograrlo y a cómo hacerlo. Gracias, Dios amado, por tu palabra. Gracias por los hermanos que nos siguen a través de las redes. Y gracias por este ministerio que lleva el justo nombre, reinando en plenitud. Porque para eso fue que tú nos trajiste a tu iglesia y nos hiciste miembros del cuerpo universal de Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las cosas. Amén. Amén y amén. Preciosos, hasta la próxima oportunidad. Y los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendecidos. Hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.